Bendiciones, hermanos amados. Estamos ya en nuestra cuarta cápsula de enseñanza sobre el panorama escatológico que se desarrolló, se dibujó siguiendo todas las enseñanzas que el Dr. Ríos en su ministerio estuvo compartiendo por muchos años. Recuerdo que en algunas sobremesas se apuntaba o en cuadernos, hasta en servilletas, y todos esos esquemas, algunos de los cuales los hizo el mismo hermano Otto. Yo cuento con algunos de ellos que los hizo en un cuaderno mío. Es interesante que se fue plasmando, se fue dibujando con la tecnología que se tenía en ese tiempo, y nos quedó esta copia. Usted puede ver que este panorama inicia desde acá. Aquí lo tengo todavía enrollado, como usted puede ver. Aquí podemos ver nosotros que lo que hemos estado hablando desde la cápsula número 1, el ministerio ungido, mejor dicho, el ministerio oculto, el ministerio ungido y el ministerio glorificado del Señor Jesucristo, es para nosotros una sombra, porque lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, disculpe que lo repita tanto, pero es básico, le acontecerá al cuerpo místico. Estábamos viendo precisamente acá que cuando el Señor en su ministerio terrenal, en esta línea ascendente hasta morir en la cruz del Calvario, Él desciende hasta el Seol, como podemos ver acá. Aquí lee usted eso. Espero con el acercamiento de las cámaras usted pueda verlo. Pero acuérdese, en www.idcbetelmc.com usted puede encontrar en el link de los estudios bíblicos este panorama. Muchos de los miembros de Iglesia de Cristo Betel tienen una copia. Y esos 3 días que Él estuvo acá, luego vemos que los muertos en Cristo se levantarán. Así como Cristo se levantó de la tumba y resucitó, nos habla también que después de la muerte del yo, el Señor va a permitir que nosotros podamos entrar a un periodo glorioso donde Él en sus parucías, en sus faneros, y a través de administración de gloriosos y glorificados, nosotros vamos a ir alcanzando la estatura que nosotros necesitamos para ser las primicias del Señor. Pero quiero volver un momentito antes de terminar el ministerio ungido para que nuevamente veamos que hay en los tiempos que estamos viviendo probablemente se dé persecución, la traición de líderes falsos y también cárcel y muerte. Nosotros estamos viendo precisamente que hoy enfrentamos una pandemia que la ONU la declaró como pandemia, abarca todo el globo, y eso nos hace meditar sobre el cuarto sello, y eso me hizo también a mí recordar la importancia de poder compartir con todos los que tengan acceso a estas cápsulas escatológicas, saber en qué tiempo estamos viviendo. Muchos ya están hablando de una recesión económica mundial después de lo que esta pandemia al terminar produzca. Quizá va a ser una de las cosas más fuertes que va a venir. El paro que se está haciendo casi total en algunos países y también en nuestro país seguramente ya está necesitando, y por eso los gobiernos del mundo se están preparando para ayudar a muchas personas. Y eso, recuérdese usted que nos habla precisamente del caballo negro, donde el que lo montaba dice que llevaba una balanza en la mano, y usted lo puede leer despacio en los detalles en Apocalipsis capítulo número 6. ¿Será que nosotros vamos a necesitar realmente, o se va a dar una persecución de hijos de Dios? Bueno, en muchas latitudes usted sabe que ser cristiano nos puede costarle la vida, y a muchos les ha costado la vida. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en Latinoamérica, vivimos en Guatemala, donde hemos tenido libertad de culto, pero sí nos ponemos a pensar cuánto tiempo va a durar que nosotros podamos tener la libertad de poder seguir congregándonos en un local. Nunca habíamos pensado que esta situación se iba a dar tan pronto, y obviamente cuando vemos que lo que el Señor ha escrito en su palabra se está cumpliendo, tenemos que ponernos a meditar, hermanos amados,
que los tiempos cada vez se acortan. Note entonces que nosotros estamos de alguna manera entrando a un tiempo donde el Señor va a empezar a, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, Él va a aparecerse. Nosotros le llamamos a eso las parusías. Ahora, si usted me acompaña al capítulo número 1 del libro de los Hechos, he estado haciendo mención de memoria de este pasaje, pero en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el evangelista Juan, que muchos lo ubican y lo clasifican como un historiador, escribe y dice: en el primer tratado, Teófilo, estamos en Hechos capítulo 1 y verso 8, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Siempre que leo este pasaje, medito que nosotros los cristianos generalmente enseñamos sobre diferentes tópicos, enseñamos sobre diferentes cosas, pero muchas veces no llegamos a la práctica. En cambio Jesús, y no es casualidad que Juan, mejor dicho Lucas, en el libro de los Hechos, diga que Jesús lo que comenzó a hacer y enseñar, que eso fue escrito en el Evangelio de Lucas, porque él primero hacía y luego enseñaba. Verso 2, hasta que el día en que fue recibido arriba, esa es su ascensión, después de haber dado mandamientos, eso es bien importante, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Qué interesante que esos 12 apóstoles, incluyendo a Judas, usted recordará que el Señor dice en los evangelios que subió al monte, oró toda la noche, y el Padre le dio los nombres de esos apóstoles que Él había escogido. Hoy en día hay muchos apóstoles, hay quizá cientos, miles de apóstoles en el mundo. Y la pregunta que yo me hago y todos debemos hacernos es, ¿realmente todos ellos habrán sido escogidos por el Señor? Y obviamente la respuesta no es fácil. A la larga creo yo que el desarrollo de sus ministerios en el tiempo y el espacio marcará si fueron o no escogidos por el Señor. Pero el verso 3 del capítulo 1 de Hechos dice: a quienes también, es decir, a sus discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese pasaje, hermanos amados, nos marca el ministerio glorificado. No sé si usted puede leer acá. El ministerio glorificado, 40 días, dice el evangelista Lucas, en el libro de los Hechos. Y esto aconteció al cuerpo físico de Jesús, solo que ahora ya en cuerpo espiritual, ya glorificado. Pero en el esquema que estamos viendo, esta porción, estas flechas que usted puede ver acá, que terminan aquí, nos hablan a nosotros de un tiempo maravilloso que deberíamos nosotros anhelar con todo nuestro corazón cuando veamos que las señales que el Señor Jesucristo, tanto en Mateo 24 como Apocalipsis 6 y otros pasajes, nos muestran precisamente, nos deben indicar que está cerca nuestra redención, que debe ser motivo de gozo, motivo de esperanza, motivo de saber que lo que hemos creído por tantos años está a punto de cumplirse. Entonces, vemos que si nosotros tuviéramos dos planos, y atrás tendríamos el plano del ministerio del Señor, y adelante tendríamos un plano calcado, ese sería lo que acontecería al cuerpo místico. De tal manera que nosotros vemos que el Señor, dice la Escritura que Él resucita. Pero hay un pasaje que nosotros deberíamos de leer cuando Él resucita en Mateo. Si usted me acompaña a Mateo, capítulo 27, es interesante lo que Mateo nos indica cuando el Señor resucita. Dice
capítulo número 27, perdón, y vamos a leer el verso número 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Interesante. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Usted recuerda que el Señor fue sepultado precisamente en la tumba de un rico para que se cumpliera la profecía del Antiguo Testamento. José de Arimatea se dio su sepulcro que no había sido usado precisamente en una roca o en una peña. Y vemos nosotros acá que dice, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y algo bien interesante es que dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Los que conocen un poco acerca de mi testimonio, conocen un poco de mi trayectoria como cristiano, saben que por 10 años yo estuve en lo que conocemos como la tradición evangélica. Y durante esos 10 años, entre los 11 y los 22 años, nunca oí una enseñanza basada en este pasaje de Mateo 27, 51 y 52. Fue hasta que tuve la bendición de sentarme a los pies de un genuino apóstol y escuchar sus enseñanzas con detenimiento, prestarle atención y, como él nos decía, digieran esta palabra. Y me tomó años digerir muchas de las cosas que él nos enseñó. Pero note usted que si esto aconteció a Jesús, al cuerpo físico de Jesús, también le acontecerá al cuerpo místico. De tal manera que aquí lo que vemos es que se abrieron los sepulcros, no solamente el Señor resucita, no solamente en esta flecha que va hacia arriba, donde dice, los muertos en Cristo se levantarán gloriosos y glorificados. Esto es lo que va a acontecer dentro de poco, pero recordemos que el Señor se levantó y, como dice 1 Corintios 15, Él es primicias de los que durmieron. Pero sigo leyendo. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido se levantaron. Pero aclara muy bien el verso 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, porque Él es las primicias de los que durmieron, pero inmediatamente después salen los cuerpos de muchos santos. Indudablemente tenemos que preguntarnos, bueno, ¿esos santos eran contemporáneos? ¿Tenían poco tiempo de morir o eran muertos o santos de mucho tiempo atrás? Bueno, el tiempo nuevamente de esta cápsula, el tiempo nos corre muy rápido, pero medite usted y saque usted sus conclusiones. Pero dice, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La pregunta es, ¿nos estamos acercando a la parucía del Señor, donde Él se va a presentar vivos a aquellos que nos estamos preparando, aquellos que nos estamos preparando para ser novia? Y cuando se presente vivo, se va a repetir los mismos acontecimientos que pasaron antes. Acuérdese, Dios es un Dios de ciclos, que lo que acontece acá se vuelve a repetir. Estamos a punto de cumplir 2000 años, porque si no nos basamos en el calendario gregoriano, tenemos que recordar que el Señor no nació en el cero que divide la historia entre antes y después de Cristo, sino que muchos historiadores creen que el Señor nació o en el -4, o en -5, o aún en el -6, por lo que la referencia que hace al emperador Claudio. Eso ubicaría que la muerte del Señor no fue exactamente en el 33, sino que probablemente en el 27 o en el 28. De tal manera que a partir de la muerte del Señor, donde precisamente de su costado que sale sangre y agua, surge la iglesia en su muerte y en su resurrección, para que se cumplan 2000 años.
tendríamos que llegar como a un 2027 o 2028. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿se van a repetir al cerrar el ciclo de la historia de la iglesia, lo que llama el apóstol Pablo en Romanos la plenitud de los gentiles? ¿Se va a repetir que también los cuerpos de muchos santos se van a levantar? En la próxima cápsula que el Señor nos permita grabar, empezaremos a hablar acerca de eso. Que Dios lo bendiga.